Buenos días, ingeniero. Buenos días, Cristian. Qué pena, es que estaba organizando algo aquí con el sonido. Ya un momentico.
Buenos días, muchachos, ¿cómo vamos? Buenos días, bien, bien. Por favor, escriben ahí una vez el nombre y el código aquí en el chat de Zoom y ya pasamos a realizar la toma de lista. Aceros Ibáñez, Dylan Patricio. Presente, profe. Acosta Camargo, Cristian Alberto. Presente, ingeniero. Aguirre Vega, Julián Andrés. Presente, profe. Arroyo Paredes, Alfonso Sebastián. Bautista Suárez, Ferney Orlando. Ferney Bautista. Caicedo Solano, Eder Yesid. Presente, ingeniero. De la Rosa Balseiro, Paulina Andrea. Presente, ingeniero. Duarte Cruz, Junior Vladimir. Presente, ingeniero. Elizola Pedroso, Dayana María. Presente, ingeniero. García Cerinza, John Darwin. Gómez Burbano, Denis Marjorie. Presente, ingeniero. González Rosado, Yubitsa. Presente, ingeniero. Granados Suárez, Luis Eduardo. Presente, ingeniero. Guerrero Fernández, Oscar Iván. Gutiérrez Páez, José Mario. Buenos días, ingeniero. Presente. Herrera Mendoza, Miriam Paola. Presente, ingeniero. Suasti Díaz, Manuela. Presente, profe. Martínez Sánchez, Brian Smith. Presente, ingeniero. Niño Orduz, Edras Humberto. Presente, ingeniero. Olaya Romero, Ingrid Natalia. Presente, ingeniero. Ordóñez Ortega, Ode Faisuli. Presente, ingeniero. Aún Fonseca, Angie Tatiana. Presente. Payares Díaz, Brian Andrés. Pérez Espinosa, Jesús Hernán. Presente, ingeniero. Pérez Monroy, Yulder Gabriel. Presente, ingeniero. Quique Hurtado, Carlos Ronaldo. Presente, ingeniero. Torres Murillo, Juan David. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, gracias. Vázquez Grandas, John Edison. Vera Patiño, Cristian Mauricio. Virgües Álvarez, Jorge Andrés. Presente. No, voy rapidito a ir con los que faltaron. A ver. Vera Patiño, Cristian Mauricio. Vázquez Grandas, John Edison.
Yares Díaz, Brian Andrés. Guerrero Fernández, Oscar Iván. García Cerinza, John Darwin. Bautista Suárez, Ferney Orlando. Presente, ingeniero. Bien. Qué pena. Arroyo Paredes, Alfonso Sebastián. Listo. Bien, entonces de lo último que alcanzamos a ver y pues que hizo parte de su parcial y lo que tenían que hacer, era la cuestión del replanteo. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando estamos haciendo replanteo o cuando nuestros trabajadores están haciendo el replanteo, que sí, que ellos saben muy bien hacer lo de la regla 345, ya todos lo dominan, pues de todos modos, esas medidas deben quedar en algún lado, porque en la obra, en un lote, siempre va a quedar complicado si no dejamos algunas marcas, ¿sí? Alguna forma de evidenciar eso que ya hemos gastado tiempo tomando y verificando, y que al otro día, es decir, que cada vez que nosotros lleguemos diariamente a la obra, tengamos que volverlo a hacer, pues obviamente no es la idea. Nosotros tenemos que agilizar el trabajo, por lo menos nuestros trabajadores. Y respecto de ello, es básicamente lo que tiene que ver con el montar lo que se conocen como caballetes, ¿sí? Los caballetes. Esto es realmente elaborado en obra, ¿sí? ¿Qué se busca con esto? ¿Qué son estos como armatostes, como pequeños pórticos en madera, ¿sí? Un pórtico son una unión de elementos horizontales, verticales e inclinados en algunos casos. Eso es un pórtico y para el caso eso es lo mismo, pero en madera. ¿Por qué en madera? Primero porque es fácil de desarrollar ese tipo de actividad, de tarea, ¿sí? Fácil de manipular, fácil de medir, fácil de cortar, fácil de unir, ¿sí? Entonces, lo que se busca es prácticamente generar cómo dejar algunas marcas de eso que hemos trazado nosotros para poder identificar a partir de ahí los ejes que son los que vienen en nuestros planos, ¿sí? Recordemos esos ejes en letras, esos ejes en números, que los ejes en letras normalmente coinciden con los ejes de carga y los perpendiculares a ellos serían los numéricos, corresponden a los ejes de rigidez, pero que normalmente los numéricos también vienen como en un orden, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y es un orden numérico básico que también muchas veces nos indica hacia dónde está el frente y hacia dónde está el fondo de esa construcción. Normalmente el frente pues corresponderá a la parte que encontramos entre los ejes en letras y el número 1 o 1', según sea el caso, ¿sí? Donde inicie la numeración de los otros ejes que están perpendiculares a los que vienen en letras. Entonces, esa información nosotros la tenemos que trasladar al terreno. Para ello, y precisamente primero nosotros tenemos que verificar las condiciones del lote, medir las escuadras y demás. Entonces, hacemos uso de caballetes. ¿Sí? Rápidamente lo que tenía que ver es si se tienen varios compañeritos ahí como para hacer el replanteo general. Igual todo corresponde a las mismas reglas 3, 4, 5 en general. Simplemente para poder verificar todas las medidas, todo eso que ustedes ya saben. Ahora bien, la parte del caballete, como les digo, es en madera.
Y pues no es que nos toque elaborarlo a nosotros, de pronto a alguno que otro le ha tocado por haber ya estado vinculado con el oficio de la construcción. Pero pues nuestros trabajadores se supone que nuestros oficiales obligatoriamente también saben cómo armar un caballete. Ellos no se van a poner a hacer algo de pronto muy complicado, sino algo que funcione y que sea fácil y se mantenga por lo menos durante el tiempo donde se está generando ese replanteo, es decir, ese traslado de ejes del plano a la realidad. Entonces, Buen pues día, hay diferentes... ingeniero. Disculpe que lo interrumpa. Oscar Sí. Guerrero, tenía el Ok. internet malo, por eso no me había conectado. Ah, listo, Oscar, ya le coloco su... Disculpe la interrupción. Hágale, hágale. Listo. Sobre esto, pues hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Algunas más elaboradas, pues aquí por lo menos se ve como que la cuestión tiende a ser más diseñadita, pues obviamente uno entre más sea pulido en todo lo que hace, así sea algo pequeño, pues mucho mejor, se acostumbra uno a ser pulido en todo. Entonces, pues simplemente es como formar una especie de marco, ¿sí? Un marco. En él, pues vamos a tener cómo ubicar, ¿sí? Cómo ubicar precisamente esos ejes. ¿Cómo vamos a ubicar nosotros ejes? Si nosotros lo que tenemos son, digamos, en un plano, líneas punteadas, pues simplemente lo vamos a trasladar a la realidad como hilos, ¿sí? Los hilos. De ahí que nosotros durante muchos de los procesos y actividades que desarrollamos en construcción, hablamos de hiladas, hilos y demás. Entonces, nosotros vamos a trabajar con cordeles, ¿sí? Con cordeles, hilos, para poder, digamos, tener todo el tiempo, después de haber hecho toda esa demora, eso no es un trabajo tan rápido, verificar bien las escuadras, empezar a montar los caballetes, instalarlos, pasar los hilos, ¿sí? Eso es demoradito, entonces la idea es que quede bien hecho y pues así nosotros podemos seguir avanzando en la obra. Algunos tienen la costumbre de colocarlos en clavitos, otros simplemente generan las ranuras en la parte superior de los listones. Estos son listones de madera, ¿sí? Construir esto realmente es, digamos que dentro de todo lo que es la construcción, tiende a ser bastante económico, pero Ingeniero, fundamental, ¿sí? el nombre de caballete, ¿solo se conocen como ese nombre, como caballetes, o tienen otro nombre? Normalmente en obra siempre hablamos de caballetes, siempre. Por lo menos en Colombia, ¿no? Sí. No, incluso en otros sitios. De todos modos, la cuestión sí es de que hay que hacer algún tipo de estructurita pequeña, simplemente para poder mantener o ubicar los hilos que viene siendo el traslado de los ejes que están en los planos a la realidad, ¿sí? Pero normalmente ustedes, por lo menos en todos los lados donde he estado trabajando, sí, todo el mundo habla de caballetes y entiende perfectamente. Entonces, pues, puede ser con las puntillas, con clavos o con ranuras, ¿sí? Sobre ellas, pues, irán los ejes. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros normalmente cuando iniciamos, nosotros ubicamos esas medidas, ¿sí? Esas medidas, precisamente, nosotros no las podemos tener arriba, necesitamos tenerlas en el terreno. Entonces, lo que hacemos precisamente, o para poderlos ubicar mejor, ahí es donde vamos a hacer uso de lo que tiene que ver con la plomada, ¿sí? Desde ahí. La plomada es un instrumento precisamente para verificar las verticalidades. Nosotros vamos a tener que aprender a utilizarlo. Pues aquí sí, de pronto me queda como difícil exigirles que busquen una plomada, pero por favor, si alguno tiene la posibilidad, y casi todos sé que la pueden tener en algún momento, casi todo el mundo tiene algún familiar, amigo o alguien cercano, o conocen a alguien que trabaja en construcción. Cualquier persona que de verdad trabaja en construcción tiene su plomada. Si tienen la posibilidad, por favor, solicítenlas que la puedan ver y pues para poder más o menos entender
cómo es su funcionamiento. Del caso, si la pueden comprar mucho mejor y en cualquier momento me preguntan y yo les indico cómo es que se pueden verificar esas verticalidades con la plomada. En general, una plomada no es más que algo muy pesado y que tiene unas medidas específicas para verificar que ese cordel que nosotros estamos observando ahí en esa imagen, ¿sí?, se mantenga totalmente vertical. ¿Por qué se va a mantener vertical? Precisamente por la acción de la gravedad. Como la parte de la punta, ¿sí?, el cordel está unido hasta la punta, es un elemento pesado, un elemento metálico normalmente, pues precisamente la acción de la gravedad hará que esto simplemente apunte hacia abajo. Entonces, se supone que esto no va a salir con ninguna inclinación. ¿Por qué no va a salir con inclinación? Pues por la acción de la gravedad, tal cual. Cuando se está pegado a algo que no está totalmente vertical, es precisamente cuando se empieza o a pegar o a separar esto precisamente del elemento que se esté midiendo. En general, lo que se busca es determinar la posición del caballete, ¿sí?, tal cual, fijar el caballete, es decir, que quede totalmente rígido en esa parte, fijar el punto de referencia con la plomada. El punto de referencia se supone que esas estacas originales que cuando llegamos a hacer la localización original y el replanteo de esa obra, pues nosotros vamos marcando las medidas para poder tener unas referencias, ¿sí? Es a partir de allí. Pasar los hilos de alineamiento y plomada, es decir, poder corresponder esas medidas, ¿sí?, esas medidas por acá y la que vamos a poner por encima del caballete, ¿sí?, respecto de la verticalidad. ¿Qué tantas hay que hacer? Hay algunos que por lo menos tienen la costumbre y depende también del tipo de terreno, del tipo de lote, cómo nos podamos acomodar. No necesariamente tienen que ser, por ejemplo, los de esta parte separados. Perfectamente pudieron haber sido un solo elemento, ¿sí?, generando una especie de ángulo recto, una esquina, ¿sí? No necesariamente tienen que ser así, todos separados. Depende de las condiciones que tengamos en el terreno. ¿Qué pasa con estos hilos? Pues estos hilos en general pues van a ser precisamente esos ejes, ¿sí? Después de tener el lote demarcado con ejes de replanteo, se colocan caballetes alejados de los cruces a unos 50 centímetros. ¿Cómo así? ¿Y por qué los vamos a tener que correr de donde ya tuvimos que hacer ese trabajo? Primero, es precisamente para poder darnos el espacio de trabajo, ¿sí? Nosotros si mantenemos la misma referencia, es decir, si tenemos un eje bien ubicado y lo trasladamos 50 centímetros, pues quiere decir de que lo vamos a poder trasladar todo ese eje simplemente a otra posición, pero va a mantener la misma relación. Es decir, en cálculos nosotros vamos a saber de que, si nos desplazamos 50 centímetros, quiere decir que de ese hilo, midiendo hacia adentro del proyecto, pues serán 50 centímetros por donde tenemos que verificar el eje. Simplemente es eso, para darnos espacio de poder trabajar. Y se pasan los ejes a los caballetes, marcando también en estos el ancho de la excavación. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros pues todo el tiempo vamos a estar observando los planos y pues de allí nosotros obviamente que vamos a tener la información de cuánto es el ancho de excavación. ¿Cuál excavación? La excavación necesaria para hacer cualquier cimentación. Entonces recordemos, básico, todos ya en este punto ya lo deben saber muy bien, algunos más que otros. Cimentación es esa parte de la estructura de interacción entre lo que queda en la superficie, lo que se observa, y el suelo, es decir, donde vamos a posar precisamente nuestra obra, lo que sea, ¿sí? Un puente, una torre, una casa, lo que sea.
Y nosotros así podemos perfectamente estar saliendo y dejando libre nuestra zona de trabajo, ¿sí? Ahora bien, esto que nosotros tenemos aquí, pues no nos lo podemos imaginar. Tenemos que tener alguna referencia. Entonces, no sé de pronto qué se puedan imaginar que después de haber trazado todos esos hilos, haber pasado todos esos ejes, haber determinado los anchos por donde tiene que ir la excavación para la cimentación, ¿cómo creen ustedes o cómo saben que se puede trasladar esa información aquí sin que se pierda tan fácil? ¿Sí? No solamente imaginándola, recordando con muy buena memoria por dónde es que iba tal eje. ¿Cómo creen que se hace eso? ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero, por favor? ¿Cómo nosotros podemos verificar después de habernos salido con todos esos hilos la información de cuánto es el ancho, por dónde es que va la excavación y todo eso? Pues para el caso ya de una vez se las contesto para ir adelantando un poquito más. Nosotros obligatoriamente tenemos que trasladar esa información al terreno. Y nosotros después de haber hecho todo eso con los hilos, haber determinado, por ejemplo, aquí fácilmente es identificable que vamos a estar hablando de zapatas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver algo cuadrado o rectangular visto en planta, ¿sí? Esa es la forma geométrica que tenemos allí. Entonces, sí nos podemos imaginar que va a ser una edificación que requiere un tipo de cimentación en el cual en algún momento tendrán que haber zapatas. Muy bien, eso que tenemos ahí, eso que se ve en blanco, eso simplemente es con típica cal, ¿sí? Algún mineral. Lo que ocurre es que la cal tiende a ser pues económica y pues sirve mucho para poderla identificar respecto al terreno, ¿sí? Pues su color blanco, característico, seguro que va a diferir del tipo de terreno cualquiera que sea. Entonces, fácilmente distinguible de trasladar esa información que la tenemos en los planos allí. Entonces, vamos a volver a recordar en los planos cómo se vería algo como eso. Por favor, si en algún momento, por alguna razón, dejan de ver sobre lo que les estoy haciendo referencia, me avisan rapidito, ¿no? ¿Sí ven ahí los planos de AutoCAD? Sí, señor. Ok. Entonces, esta información, vamos a suponer que fuese el mismo proyecto, pero pues en general, para que lo entiendan, es de esta forma. Esta información que tenemos en unos planos que tienden a ser los planos de la cimentación, es de donde yo puedo identificar por lo menos dónde tengo que hacer excavaciones, ¿sí? Esto después de haber hecho lo que habíamos definido al inicio, clases atrás, de la nivelación, ¿sí? Después de haber nivelado el terreno, es decir, de tener todo a ras, un solo nivel, a partir de ahí es que empiezo a generar todo esto. Y una información como esta es precisamente la que nosotros podemos observar aquí. Entonces, miren que más o menos es como si nosotros dibujáramos el plano de cimentaciones, la vista en planta, por lo menos, en el terreno. Y exactamente eso es lo que se hace, ¿sí? Aquí por lo menos vemos un equipo de una estación de topografía, pues obviamente dependiendo de las condiciones de los proyectos, será necesario de estos equipos u otros equipos que también me generen digamos, una referenciación bastante veraz. Es decir, por ejemplo, los típicos GPS, utilizando Garmin, bueno, cualquiera de los que se consiguen ahorita en el mercado. Obviamente, según tantos satélites que se puedan conectar, pues será mucho más real la localización de esos puntos, ¿sí? La georreferenciación es muy importante en estos momentos. Entonces, eso
es ese mismo traslado de esa información que estamos mirando. Muy bien. Después de tener esa vaina allí, en el terreno, pues, ¿qué nos queda? Empezar a darle a lo que tiene que ver con las excavaciones. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer al excavar? Pues resulta y acontece que nos toca obligatoriamente volver a revisar los planos. Una vez más, lo que nosotros vamos a estar haciendo es mirar y mirar, o sea, nos vamos a aprender los planos casi de memoria en muchos sentidos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar corroborando las medidas del plano, que es el diseño, el resumen del diseño, para poder ejecutar lo que necesitamos en la obra. Adicional de eso, pues junto con los planos vendrán las especificaciones técnicas, que son los escritos que podemos encontrar allí, donde nos harán referencia a ciertas cosas. Entonces, bueno, que para la cimentación de zapatas, primero ubique un concreto pobre o un solado, ¿sí? Entonces, recordemos desde materiales de ingeniería que tal vez en el momento que ustedes tuvieran algún mínimo contacto con esas expresiones, existe un concreto normal, un concreto pobre y concretos en general, dependiendo de las características que se esperen, con algún tipo de aditivos especiales. Un concreto pobre es aquel que no es requerido para que, digamos, ofrezca buena resistencia, ¿sí? Es decir, no es que vaya a soportar, que para el caso del concreto, recordémoslo muy bien, lo que tiene que ver con la resistencia a la compresión es su máxima expresión, es decir, es su estandarte, su significado, su razón de ser, ¿sí? Entonces, un concreto pobre no es para que tenga realmente resistencia, ¿sí? Lo que hace específicamente es precisamente para poder separar justo cuando nosotros estamos realizando una excavación, que el contacto de ese terreno en la parte inferior, es decir, en esta parte, cuando llegamos a la zona de desplante, de la cimentación que sea, del tipo que sea, primero, no este suelo aquí no empiece dentro de poco a comportarse como el terreno de la parte superior. Y una vez más, si el terreno en el nivel, sí, en el nivel superior, el nivel de superficie, nivel de terreno, fuese muy bueno, pues prácticamente nosotros de una vez nos pegábamos era ese terreno. Normalmente no es así. Entonces, casi siempre nos toca empezar a excavar, a profundizarnos para llegar a una zona de terreno que sí tiene muy buena capacidad portante, es decir, que va a aguantar lo que la van a montar encima. Eso es. ¿Qué pasa? Que si eso era lo que nosotros estábamos buscando, llegar aquí donde sí tiene buena capacidad portante, es decir, que va a aguantar. Si nosotros cuando estamos realizando las excavaciones no, digamos, ubicamos de una vez lo que tiene que ver con el solado o concreto pobre, recuerden que tiene esos, o concreto de saneamiento, tienen esos tres nombrecitos normalmente conocidos en cualquier parte del mundo, ¿sí? Solado, concreto pobre, concreto de saneamiento. Ese tipo de aislamiento, ¿sí? De recubrimiento que le colocaríamos al suelo, a esa excavación, perfectamente se puede empezar dentro de poco a comportar como el suelo que tenemos en la parte superior. Es decir, como el suelo que no nos servía en un principio y por el cual, según el estudio de suelos, nos tocaba profundizarnos tal medida, ¿sí? Tal longitud, tal profundidad. Entonces, fundamental. Ustedes nunca van a olvidar eso. Cada vez que ustedes están terminando una excavación para cimentación, de una vez, ustedes van a tener que ir terminando la excavación, llegan a la profundidad necesaria, de una vez tienen que echar el solado. O sea, que también nos tenemos que estar imaginando que
un poco de personas o maquinaria, según sea el caso, van a estar trabajando la parte de excavación y otros en un momentico pueden estar trabajando también la parte que tiene que ver con la elaboración de ese concreto pobre, de ese concreto de saneamiento, de ese solado. ¿Para qué? Para poderlo fundir allí, es decir, para vaciarlo en esa zona. Entonces, eso es fundamental y ojo que esos errores, eso parece una bobada. Y la verdad aquí esto sí los comento pues de conocimiento en general, de haber participado en muchos proyectos y sobre todo cuando me ha tocado ser interventor, es decir, cuando reviso a los otros cómo construyen, que tienden en los contratos, ¿sí? Tienden a robarse lo que están cobrando de ese ítem, de lo que tiene que ver con ese concreto de saneamiento. Normalmente eso oscila entre los 5 centímetros, 7 centímetros máximo. ¿Sí? Eso no es de gran espesor para nada. Pero después de que usted le monte una zapata encima o la cimentación que sea, ¿quién se va a poner a generar una excavación, ¿sí? Un túnel, como para poder verificar si abajo sí tenían eso? Y fotografías podrían colocar las que fuese. Pero sobre todo, el problema va a venir es que si duraron, y supongamos que la construcción es grande, por ejemplo, como la que teníamos en la imagen respecto de del traslado de esa información de las excavaciones, ¿sí? Si es una obra muy grande, pues siempre de pronto nos vamos a demorar, dependiendo de la profundidad que sea, al terminar toda. Es decir, no hay necesidad de esperar a terminar todas las excavaciones para poder generar la actividad de solado. Vamos terminando una, vamos fundiéndole solado. Estamos terminando la otra, vamos fundiéndole solado. Así tiene que ser ese procedimiento. Siempre debe ser así. He estado en muchos proyectos después de cuando lo llaman a uno a ver cómo les ayuda a resolver el problemita, donde se han presentado precisamente, digamos, algunos asentamientos que no eran los esperados en un muy corto tiempo. ¿Por qué ocurrió? Precisamente porque el terreno, que tenía un buen estudio, habían determinado a qué profundidad, pero no le echaron el solado y duraron una semana, 2 semanas, un mes incluso y hasta más con esos huecos de excavación simplemente al medio ambiente, al aire. Entonces esa parte perdió su capacidad portante y pues obvio, si ya no resiste lo que antes estaba dispuesto a hacer, pues ¿quién va a sufrir? La estructura que le van a montar encima. Entonces, mucho ojo con eso. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.